Vamos entonces esta noche a hacer la que va a ser probablemente nuestra última clase. Hubiese querido poder hacerlo en vivo, pero las circunstancias del tráfico y la distancia yo creo que se va a solucionar después de que se terminen estos puentes y todo lo demás, ¿no? Entonces no he querido ya forzar las cosas para ¿cómo se llama? No después en algunos problemas de quedarnos unos atrapados o algunos más en ese tráfico, ¿ya? Espero que no decepcionarlos y bueno, yo creo que va a haber más de una oportunidad en que nos sigamos viendo. Hace poco estuve en un evento de ustedes, un domingo, y espero que, así como ese tema, hay muchos temas en los cuales yo los puedo ayudar a desarrollar en sus jornadas y está ahí presto pues, para que podamos reunirnos, hablar sobre clínica, sobre medicina interna sobre todo, y los temas que usualmente yo suelo desarrollar, ¿no? Además de la farmacología. Ok chicos, vamos entonces a ver un tema que es inherente a nuestra realidad, porque nosotros somos un país donde la tuberculosis tiene muy buen manejo, ¿no? Ha estado, digamos, en una situación en la cual hemos liderado en el mundo lo que es el manejo de la droga-resistencia, pero eso no significa que sea bueno, sino que el hecho de que hemos generado la droga-resistencia a lo largo de los años, hemos tenido épocas muy duras, y todavía tenemos una prevalencia alta, una incidencia y una prevalencia alta de tuberculosis respecto al mundo. La tuberculosis en el mundo es una enfermedad realmente emergente, ¿no? O sea, no hay duda de ello. Y tenemos, como dicen algunas estadísticas, ¿no? 290.000 casos nuevos en el mundo, 27.000 muertes alrededor, ¿no? De lo que es la tuberculosis que aumentó, ¿no es cierto?, en comparación durante la pandemia de COVID. ¿No? Hay un 68% de cobertura de tratamiento inferior a lo reportado después de lo que sucedió con el COVID, ¿no? Y bueno, el 2019 el 82% de los casos nuevos fueron coberturados. Nosotros tenemos en el país una cobertura buena, tenemos malas estadísticas ahorita, pero es un trabajo fuerte del ministerio, no del ministerio desde el punto de vista de los funcionarios, sino en realidad el programa de tuberculosis siempre ha sido un trabajo de la base, ¿no? Sobre todo de serumistas, enfermeras, ¿no? Desde el punto de vista de los médicos de primer nivel, que son siempre los más sacrificados, los serumistas que trabajan como médicos de primer nivel durante un año, y las enfermeras del primer nivel, ¿no? Es un programa muy importante, ¿ok? El VIH es una de las condiciones que se asocia mucho y sobre todo convierte un estado de tuberculosis, o sea, el gran problema de VIH es que hace que la tuberculosis latente, ¿qué cosa es la tuberculosis latente? La tuberculosis latente es aquella persona que tiene una alta predisposición para hacer tuberculosis o aquella persona que ha tenido contacto con el paciente tuberculoso. Entonces, el paciente tuberculoso, obviamente, toda su familia y aquellos que trabajan con él se convierten en contactos y se convierten en sospechosos de tuberculosis latente. De acuerdo a la última norma publicada el año pasado, 2024, o sea, ha vuelto a cambiar, tuvimos una en el 2023 y otra en el 2024. Alguien mira, doctor, ¿por qué han publicado una norma el 23 y otra el 24? Porque el ministerio ha estado en manos de las personas más estereotipadas que se puedan imaginar, ¿no? O sea, el 2021 se tenía lista una nueva norma para ser publicada y simple y llanamente entró, pues, tuvimos un bache con un presidente que lamentablemente, probablemente muchos de ustedes también votaron por el asno de Castillo y nos pusieron, pues, unos ministros de salud que eran de lo más bajo que yo he visto
dentro de la medicina a nivel de lo que es la gestión de salud, ¿no? Ha sido, pero pobrísimo, ¿no? Pobrísimo aquellos ministros de salud que estuvieron, incluyendo la congresista que pertenece al partido de Castillo, que es colega, hay que llamarla colega por respeto, pero que realmente es penoso lo que hicieron con la medicina realmente. Entonces, muchas cosas se quedaron en el aire. Esa norma del 2021 ya estaba lista, simple y llanamente la dejaron ahí, y el 2023 la publicaron tal cual, sin haberla revisado. Y cuando se dieron cuenta en 2024 que había algunos cambios y algunos errores que se habían publicado, se volvió a publicar, ahora sí, mejor revisado, y espero que esta de 2024 probablemente dure lo que usualmente dura una norma nueva, que es más o menos unos 8 o 10 años, donde a lo lapso de eso se hacen algunas modificaciones de acuerdo a los nuevos fármacos, ¿no? Entonces, en el caso de la tuberculosis latente, son los cambios que les voy a contar más importantes que han habido probablemente en el tratamiento, y sobre todo el hecho de que el tratamiento cambió. El tratamiento cambió, o sea, ya no es el tratamiento clásico de 6 meses, que era 6 meses, los 2 primeros meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Esas son las siglas que se utilizan: H de isoniazida, R rifampicina, tienen que conocerlo ya, Z de piracinamida y E de etambutol. Y el número delante significa el número de meses. Entonces, durante 2 meses toman todos los días. Si no tienen subnúmero, tomas todos los días. Esto significa 50 dosis como mínimo de cada uno de estos medicamentos en la dosis que se está. Entonces, el tratamiento total era típicamente 6 meses. Y el tratamiento de segunda fase, antiguo, era 4 meses de isoniazida sub 3, rifampicina sub 3. ¿Qué significa el sub? Significa 3 veces por semana. Y en total se daba 54 dosis. ¿Se dan cuenta? Era el sub. Entonces, hoy en día, el sub, esto se ha cambiado, se ha modificado. Y miren que lo clave, ¿ah? Este es lo clave del tratamiento. Entonces ahora, ¿cuál es el tratamiento? Todos los días isoniazida, rifampicina, la segunda fase. O sea, la primera fase está igual, la segunda fase se modificó, se eliminó las, los, el partido que había por 3 veces por semana, y ahora se da todos los días 4 meses isoniazida, rifampicina. Y de ahí hay variantes. Por ejemplo, en el niño, el menor de 15 años, que es de muy bajo riesgo, se puede dar solamente 2 meses y se acorta, se da un tratamiento acortado. Pero también se ha cambiado a nivel de lo que es latente. Y en el latente se le está considerando a todos, casi todos. O sea, ustedes como estudiantes de medicina, si hacen una modificación del PPD y no necesitan contacto, al toque deben recibir tratamiento. ¿Ya? Y así, por ejemplo, cualquiera que haga un cambio en su PPD, aún no tenga contacto, también debe recibir tratamiento. Y es interesante, hay muchos estudios que han hecho que esto cambie. Entonces, y lo otro interesante es que en el latente, por ejemplo, que se asocia a VIH, el latente cuando se asocia a VIH rápidamente se activa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre activo y latente? Y ahí vamos con el primer concepto. El Mycobacterium tuberculoso es una bacteria de crecimiento lento que prefiere vivir en el intracelular. De esa manera se protege, pero que crece más rápido, ¿no?, en el extracelular y sobre todo en la caverna. Entonces, el bacilo tuberculoso, cuando una bacteria crece lento, es más difícil matarla, porque los antibióticos generalmente van sobre la base de su reproducción. Entonces, si la reproducción es muy lenta, entonces el antibiótico le va a costar más la posibilidad de inhibir primero, como habíamos hablado de antibióticos, y después ser bactericida. Entonces le cuesta al antibiótico. Y por eso es que cuando las bacterias son de este tipo, que tienen esta situación que pueden vivir intracelularmente, creciendo muy lento, prácticamente ocultándose, entonces necesitamos más de una droga para matar a esa bacteria.
Y dicho ese paso, para Bactarla necesitamos la combinación inicial de 4 drogas y después de 2 drogas ¿no? Hasta completar los 6 meses para poder eliminarlas. ¿Se dan cuenta? En el latente el tratamiento va a ser más corto. ¿Qué es el latente? Quiere decir que debe tener el Mycobacterium, pero todavía no tiene ni síntomas ni evidencia radiológica. Porque se van a dar cuenta ustedes que cuando haces sospecha de tuberculosis, pues probablemente estás tosiendo con expectoración, baja de peso, sudoración nocturna, que es la clínica típica, y te hacen una radiografía y aparece una manchita en el pulmón. Entonces, eso es activo. Pero ¿qué tal si tú tienes contacto, tu papá está con tuberculosis activa y tú todavía no toses? No has bajado de peso, no tienes ningún síntoma, te hacen tu radiografía y está normal. Entonces tú podrías tener una tuberculosis latente. Antiguamente había que hacerte algunos procesos, ahora no. Basta que tengas contacto y entras al tratamiento del latente. Entonces vamos a ver que hay un tratamiento del latente que dura solo 3 meses y que es diferente. Pero si tuvieras VIH, probablemente pasarías del latente a activo muy rápido. 10 veces más posibilidades de pasar activo cuando tienes VIH y esa unión, esa aceleración que genera la inmunosupresión, sobre todo celular, es muy importante. Ahora, el VIH no es, en el Perú ha estado muy bien controlado hasta que hubo mucha migración. Las migraciones siempre modifican esto y definitivamente hemos tenido en los últimos 5 o 6 años un repunte de la incidencia y prevalencia de VIH en nuestro país debido a los migrantes venezolanos, sobre todo colombianos también, e incluso haitianos. A nivel mundial, en el 2020 se estimó que 9.9 millones de personas se enfermaron de tuberculosis con un estimado de 1.5 millones de muertes por esta infección, miren ustedes. Y de ellas 214.000 tenían VIH, sobre todo en el África. Ok. Entonces, esa es ahí la incidencia por 100.000 de población. Vean ustedes cómo estamos nosotros, ¿no? En Sudamérica, junto con Bolivia, tenemos una incidencia mayor. Alguien me dirá, doctor, porque somos desnutridos. No necesariamente. Porque tenemos malos agentes de salud. No necesariamente, lo hemos tenido una muy buena época en la salud pública del Perú entre ¿no? Del 85 al 2000, ¿no? Fue fabuloso y se recuperó también entre el 2006 y aproximadamente el 2016, hasta que, ¿no? Entró Vizcarra, entró Sagasti y bueno, ya la desgracia mayor fue Castillo, ¿no? Otra estamos recuperando un poco. No por el trabajo del ministerio, sino por trabajo sobre todo de funcionarios de carrera. Pero existe una condición interesante. Lo que pasa es que vean ustedes cómo es Europa. Vean ustedes lo que es Europa. Miren ustedes, ¿no? Excluyendo un poquito Portugal, les puedo explicar por qué. ¿Por qué Europa, de donde prácticamente toda la población de esta zona es migrante de Europa, ¿no? Estamos hablando mayoritariamente, ¿no? Canadá y Estados Unidos, y también Australia, son migrantes netamente de Europa. ¿Por qué esa diferencia? Porque son sobrevivientes de la gran pandemia de tuberculosis del siglo XIX, fines del XVIII, prácticamente 150 años de tuberculosis que atacó Europa durante todo el siglo XIX. Si ustedes han leído La Dama de las Camelias, ¿no? Margarita Gautier era el personaje de una belleza impresionante y era y la descripción de esa belleza que se hizo en la Dama de las Camelias de Flaubert, algo que todo médico debe leer, ¿no? La Dama de las Camelias, se hace la descripción de lo que es una facies típica en un tuberculoso, las fases de Margarita Gautier, ¿no? Entonces, las fases de Margarita Gautier, lamentablemente esto ya no les enseñan ustedes. Y las fases de Margarita Gautier, léanla ahí, y las fases, la belleza de la tuberculosis, ¿no? La fase es afilada,
adelgazada, porque obviamente la tuberculosis te adelgazaba, ¿no? Adelgazada, con pestañas largas y curvas, ¿ah? Esa, esa piel delgada, esa casi palidez que se asociaba a la tuberculosis, obviamente que tosía, y a veces tosía botando sangre, ¿no? Y ahí ustedes lo van a ver cuando lean, sé que la novela ahora en vacaciones, la pueden leer en 2, 3 días, si no la han leído todavía, La Dama y las Camelias. Y entonces cuando uno hace la descripción semiológica de la tuberculosis, de las facies, uno lo llama facies de Margarita Gautier. Es un ejemplo, son múltiples las novelas, múltiples los documentos donde están plasmados en la cultura europea lo que fue la tuberculosis en su época, ¿no? Fue una pandemia tremenda. Obviamente los países nuestros también recibieron gente de Europa que definitivamente todavía seguía sufriendo tuberculosis, pero las poblaciones autóctonas de América, por eso ven ustedes Mesoamérica, Centroamérica, no tenían ese contacto, no tuvieron esa, ¿no? O sea, sí conocieron el bacilo tuberculosis, encontrado en algunos fardos funerarios antiguos, pero como una enfermedad muy localizada y muy rara. Entonces no hubo esa pandemia y por lo tanto la inmunidad, la resistencia hacia esa enfermedad es baja. Generalmente los peores casos de tuberculosis se suelen ver sobre todo en las poblaciones más nativas, ¿no? Nuestro país. Y eso es característico. Entonces es la genética. Siempre recuerden que la genética influye muchísimo. Obviamente que algunas en nuestro país algunas circunstancias han hecho que se sea más intenso. Somos uno de los países que tiene más, ¿no? Casi un 40% de la población peruana es autóctona neta, ¿no? O sea, su genética es casi puramente eh, americana de hace 15.000 años y entonces probablemente tengan mayor incidencia y mayor severidad de la enfermedad. También eso es interesante. Y entonces la drogoresistencia aprendió con mayor facilidad en nuestro país. Es una situación que yo creo que ustedes van a ver el declive, ¿no? A raíz de los nuevos tratamientos que vamos a comentar. Pero eso es interesante para que lo sepan. Este es un mapa del 2022. Veamos ahora. Muertes estimadas para la región fueron 27.000, de las cuales el 29% corresponden a coinfección con VIH. La importancia, ¿no? Ahora, este es el problema. La tuberculosis multidrogo resistente se refiere a la resistencia a isoniazida rifampicina. ¿Y por qué es importante? Porque la combinación isoniazida rifampicina se le llama el núcleo principal del tratamiento, ¿no? Entonces, estas son las dos drogas que realmente ejercen el mayor efecto en el tratamiento, las más importantes. Desarrollar resistencia a estas dos drogas, eso obviamente, por eso se le llama multidrogo resistencia. Pero la resistencia solamente a rifampicina ahora se considera casi igual que ser resistente a ambos. O sea, el RR, que es resistente a rifampicina, se va a manejar, o sea, se va a tratar como si fuera un multidrogo resistente. Y por eso es, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y como ven ustedes, tan solo el 89% inició tratamiento. Nosotros tenemos zonas en el Perú, como el Cerro San Cosme, por ejemplo, donde prácticamente casi el 50% de los drogos resistentes de Lima viven en esa zona. Son probablemente un clúster donde es difícil a veces manejar, porque en esas zonas encima hay bastante tuburización y es mucho más fácil la transmisión de la enfermedad. Entonces, ahí tenemos la proporción de casos resistentes de RR a rifampicina para resistencia a la fluoroquinolona disminuyó. Eso fue un bueno con respecto al año anterior. Entonces, la estrategia fin de la tuberculosis tiene como propósito que terminar con la epidemia de tuberculosis en el mundo. La epidemia de tuberculosis en el mundo tuvo, digamos, un bajón a inicios del siglo pasado, pero hubo a mediados del siglo pasado nuevamente un nuevo incremento y es en todo el mundo que se ha incrementado la tuberculosis como se le llama una enfermedad
reemergente en el mundo. Y está vinculada básicamente a qué? A los objetivos de desarrollo sostenibles bajo tres indicadores, ¿no? De alto nivel. Reducir el número de muertes, que es fundamental, ¿no es cierto?, para tuberculosis en un 95%. Reducir los nuevos casos en un 90%, esta es la meta de ustedes, y esto hay que hacerlo entre el 2015 y el 2035. Y garantizar que ninguna familia enfrente costos catastróficos. Entonces, en nuestro país, por suerte, todos los costos del tratamiento de tuberculosis están cubiertos por el Estado. Todos, ¿ok? Incluyendo las complicaciones, ¿ok? Cirugías y todo lo que se tenga que hacer con respecto a la tuberculosis. Lo segundo, usamos las drogas de último nivel, también las tenemos todas en el país y definitivamente por ley nadie puede tratarse la tuberculosis en privado, ¿no? Eso está bien definido. Si ustedes ven a alguien o conocen a alguien que quiera tratarse su tuberculosis en privado, denúncienlo, no porque seamos malos, sino porque van a malograr un buen programa. Probablemente el tratamiento sea. La mayor parte de las grandes complicaciones que he visto en tratamientos de tuberculosos, que no eran de estos tipos que nosotros en el seguro no veíamos, obviamente, los pacientes drogoresistentes clásicos, sino había otros, eran generalmente gente que se había tratado con particulares. Un mal tratamiento, un mal seguimiento, y eso era grave, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tú le das a un paciente sus pastillas para 30 días y ¿quién te asegura que los 30 días los va a tomar? Por eso que la estrategia fundamental es el DOTS. Esta es la estrategia que el Perú supo cumplir gracias a un buen programa donde todas las dosis son vigiladas por una enfermera o un técnico. Y entonces el paciente tiene que ir de lunes a sábado a tomar sus medicinas delante e incluso en mi época les dábamos un desayuno todos los días a través de un programa que se llamaba el PANFAR. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera tú te aseguras que el paciente toma su tratamiento. Entonces, ¿por qué fracasan cuando fracasaba? Había mucho fracaso, lamentablemente, porque el Seguro Social no hacía eso. El Seguro Social le daba, porque le daba la gana, los 30 días, y yo he trabajado así en el Seguro Social, le daba los 30 días al paciente, y el paciente supuestamente lo iba a tomar, pues, ¿no? Y cuando venía en tu control te decía, sí, sí lo tomaba, mentira, ¿no? No había tomado 6, 7, 10 días, tratamiento irregular. Entonces, hoy en día, legalmente nadie puede tratar, o sea, debemos conocerlo porque todos vamos a diagnosticar, todos vamos a estar inmersos en esto, pero debemos conocer este proceso. Este es el DOTS. Esta es la morbilidad, incidencia de tuberculosis, más o menos morbilidad, incidencia de tuberculosis con frotis positivo. Vean ustedes, el frotis positivo no es mucho, digamos que hay ahí hubo un bajón malo, básicamente por la pandemia, y el tener positividad siempre es importante, porque vamos a hablar de eso. O sea, cómo detectas tú la tuberculosis pulmonar. Estamos hablando básicamente de la tuberculosis pulmonar, que es el 85%. Y la tuberculosis pulmonar la detectas con un examen de esputo que se llama, ¿no?, examen de bacilo ácido alcohol resistente, el BAR, ubicar un BAR. También esto es llamado usualmente BK en esputo. El examen se llama BK en esputo. Entonces el BK en esputo, cuando da positividad, te dice bacilo ácido alcohol resistente detectado, ¿no? Dentro de todo entonces tienes un bacilífero positivo. Y eso te permite hacer un diagnóstico más certero. ¿Qué pasa si el paciente no es un buen bacilífero o no trae una buena muestra? ¿Cuántos BK hay que hacer para decir que estás en el proceso diagnóstico? Dos buenas muestras. Entonces, dos buenas muestras, si sale negativo, vamos a ver que hay un proceso de diagnóstico. Entonces ya hemos entrado, gracias a Dios, a implementar, ¿no?, el DNA, ¿no?, la detección del DNA del bacilo, y eso nos permite mejorar la capacidad de diagnóstico. Vean ustedes la detección de casos, ¿no? La detección de casos, cómo cayó en el 2020, eso es básicamente porque la gente
porque el burro de Vizcarra encerró a la gente y los dejó morir en su casa. Entonces, recordar que el Mycobacterium tuberculoso, como le decía, es una bacteria de vía netamente intracelular facultativa. Tiene la forma de bastón, como vimos en la imagen, y suele vivir en crecimiento lento, protegido dentro de la célula. ¿Dónde suele vivir? En el macrófago. En la caverna tiene el crecimiento más activo, genera la caverna, y genera una sustancia llamada casio, como el efecto del crecimiento rápido, donde el crecimiento es intermitente. Ese casio le permite protegerse sin estar dentro de la célula, es un intermedio. Entonces, cuando está en crecimiento rápido, genera el casio. De esa manera le permite un crecimiento intermedio. Porque obviamente, recuerden ustedes que la bacteria, su único objetivo es reproducirse. Entonces, es un bacterio aerófilo, facultativo, puede vivir en crecimiento lento y no reproducirse por mucho tiempo metido en la célula, pero cuando una persona desarrolla una caverna es un gran bacilífero positivo. ¿No? La puntinción se llama de Zink-Nielsen, que detecta básicamente la ácido resistencia de los bacilos y aparecen como bastones, como ven acá, rosaditos, ¿no? También la uramina rodamina, los bacilos ácido resistentes, son los dos que se utilizan para detectarlos. Entonces, ¿a qué llamamos tuberculosis primaria? Pulmonar, porque siempre es pulmonar. Las tuberculosis extrapulmonares generalmente se generan ya secundarios al primer contacto y generalmente es por activación de aquello que se quedó en nuestros ganglios, ¿no? En el mediastino, en el pulmón. Entonces, la tuberculosis primaria es el primer contacto que en nuestro país se considera siempre en la infancia. Es el sello de ser peruano. Si ustedes van a otro país y les hacen una prueba de PPD o un IGRA, les va a salir positivo y van a pensar que son tuberculosos. Ustedes tienen que decir en el Perú, todos hemos tenido contacto, ¿no? Claro, no tienen por qué salirle más de 10 milímetros, pero le va a salir entre 5 y 10 y van a decir, uy, sospechoso. Y ustedes dicen, no, no, en el Perú eso es normal. Menos de 10 es normal. Menos de 10 milímetros el PPD. La tuberculosis primaria es el primer contacto que van a tener, hemos tenido todos en la infancia y que básicamente nuestro sistema inmune lo focalizó, formó un granuloma en los lóbulos pulmonares medio inferior y eso se llamó el foco Egón. Entonces lo, lo circunscribes ahí y de ahí se va a formar el complejo Egón, que es el foco que está en el pulmón, ¿no? que ha sido ubicado en el pulmón, el compromiso del ganglio y de los vasos linfáticos de enlace. Todo ello para poder sellarlo y que no se desarrolle una neumonía. Porque acuérdense que al final la tuberculosis cuando es activa es una neumonía. Entonces hay una parte del tejido que reaccionó, que era el foco, y todo su sistema linfático, todo fue ahí a empaquetarlo y eso se llama complejo de Gón. El 95% de los niños harán esto y lo van a circunscribir. Y en ese proceso de hacer el foco y el complejo, el niño tendrá síntomas respiratorios, ¿no? Bajos, como tos, con una ligera expectoración, probablemente no va a ser BK negativo, obviamente, el niño no expectora, va a toser, y va a pasar como un proceso gripal. O sea, entonces, hay muchos niños que dicen, oh, mi hijito ha hecho una gripe. Tú no sabes si esa gripe realmente fue virus o fue uno de ellos debió haber sido su tuberculosis primaria. El 95% lo anulan ahí y no pasa nada más. Pero va a haber un 5% que en la tuberculosis primaria harán neumonía y van a pasar como una neumonía. El 3% de este 5, el 3%, o sea, es desglosando, ¿no? Digamos el 66%, es el 3% de ahí, hacen una neumonía, incluso con un poco de derrame pleural, y serán manejados probablemente como una neumonía, ¿no? Comunitaria en el niño pequeño y un 2% a 1% pueden desarrollar por diferentes circunstancias que el bacilo tuberculoso haga una enfermedad diseminada, lo que se llama
la tuberculosis miliar, que cada vez es más raro, pero esto definitivamente pueden desarrollar algunos de los pequeños niños. La gran mayoría va a simplemente circunscribirlo y formar el complejo de Gón. Complejo de Gón que al final va a terminar en el ganglio, que se va a calcificar y entonces va a producir lo que se llama el complejo de Rathke, ¿no? Que es el ganglio calcificado. Pero ahí está durmiendo el bacilo. Por alguna circunstancia ustedes se inmunosuprimen, ese bacilo va a salir y puede producir la tuberculosis postprimaria. Entonces, un 60% de las tuberculosis postprimarias son autoinfecciones de tu bacilo que tuviste. Y eso mejora, porque eso definitivamente es un bacilo que no es resistente. Cuando tú te contagias, ahí viene el riesgo de resistencia, porque no sabes con quién te contagiaste. Entonces, la tuberculosis postprimaria es la que es la que estamos hablando, el bacilífero, el adulto que desarrolla su tuberculosis pulmonar, o que hasta un 15% desarrollan tuberculosis en otros órganos, ¿no? Pueden ser pleura, que siendo parte del pulmón se considera extrapulmonar, nuestra pleura, es el más frecuente de los extrapulmonares, ganglios, le siguen los ganglios, genitourinario, abdominal, ¿no? Meningoencefálico, que es el peor de todos, o el más difícil de tratar a nivel de huesos, ¿no? El mal de Pot. Entonces ahí viene ese grupito, los extrapulmonares, que en nuestro país incluye pleural. En otros países, si ustedes estudian con bibliografía del MIR, que ¿no? Siempre está, siempre les digo, mejor no lo hagan, porque tienen muchas cosas, no solamente acá, sino en muchos capítulos que son diferentes, es que definitivamente ellos consideran, por ejemplo, como primera causa extrapulmonar ganglionar, porque para ellos la pleural la consideran todo, como parte de la tuberculosis pulmonar. Entonces, obviamente, pues un español en tuberculosis está bastante desfasado. Entonces, tuberculosis extrapulmonar, para nosotros la causa más frecuente es pleural, la número uno. Como les decía, no todos los países consideran pleural como extrapulmonar. Y de ahí le sigue la que los demás países consideran como número uno, que es la ganglionar. La pediátrica tiene algunas variantes interesantes porque la pediátrica tiende a ser sobre todo ganglionar pulmonar, o sea, tiende a ser más fácil diagnosticarlo cuando ese ganglio, porque a partir de ese ganglio se vuelve a reactivar. Entonces muchas veces lo que ves es un ganglio prominente, con algo de tejido comprometido alrededor. El niño no expectora, con mucha dificultad. Sacarle la expectoración por aspiración está prohibido. Ya se ha visto que es una tontería, además de ser una tortura para el niño. No tiene sentido. Más se provocan mayores problemas. Entonces, la tuberculosis pediátrica raramente es bacilífera. O sea, vas a tener un BK positivo. Y vas a tener que diagnosticarla de otra manera. Y lo otro es la caverna tuberculosa, que hay que siempre tenerlo en cuenta porque es el más bacilífero. Entonces, la tuberculosis pulmonar, como decíamos, la pediátrica, tiene condiciones que ahorita vamos a ver. Esto es solamente para que vean ustedes, ¿no? Qué importante este bacilo tiene necesidad, ¿no? de oxígeno para poder activarse y reproducirse, que se ve de esta manera ¿no? en el extendido de Sig-Nielsen, y que la pared celular es muy fuerte y es ácido resistente. Entonces, ¿gracias a qué? Al ácido micólico, que es importante. Ahora después vamos a ver por qué. Entonces, tenemos la TB pediátrica, que es uno de los más difíciles de diagnosticar, pero tiene criterios bien definidos. Entonces, una TB pediátrica, puedes no encontrar el bacilo porque va a ser difícil que al niño le puedas... el esputo inducido es algo que también ya no se hace, tampoco la aspiración gástrica se hace. Y lo que se hace simplemente es hacer una buena evaluación clínica. Entonces, si el niño tiene tos, fiebre, pérdida de peso, una buena evaluación clínica compatible, le das un punto, tienes que tener 3 o más puntos. El epidemiológico, que sea el hecho de que el niño haya tenido contacto con un adulto bacilífero positivo, ese es el epidemiológico.
El radiológico, donde puedes hacer hallazgos radiográficos compatibles en pediatría, que es sobre todo esta, ¿no? Esta visión clásica del ganglio iliar prominente, con algunas, ¿no? Compromiso ahí. Y el inmunológico, que significa hacerle una prueba de PPD, que sigue siendo la prueba que más se hace, o el IGRA, que es básicamente, ¿no?, la detección de interferón gamma, pero esto solamente es válido para mayores de 2 años, porque el IGRA es falso negativo en menores de 2 años. Entonces, un IGRA positivo puede reemplazar al PPD, y es una prueba que se hace de sangre, ¿no? O el PPD, que sé que es básicamente colocar, ¿no? A nivel intradérmico, ¿no? Esta proteína purificada para ver la reacción, ¿no? La reacción hiperérgica que puede generarse en 48 horas. Se lee y si es mayor es de mayor o igual a 10 milímetros, pues es positivo. Entonces sigue siendo la prueba fundamental. Entonces, esto se considera el inmunológico. Entonces, tienes 4 criterios, si cumples 3, ya puedes considerar que ese es tu paciente pediátrico. En el caso del adulto, ¿no? Entonces es diferente, pero vamos viendo primero qué puede pasar con el adulto. El adulto, cuando es sensible a todo, se llama pansensible, ¿no? Es el que no tiene ninguna resistencia. Pero si es resistente a isoniazida, es un caso especial. Si es resistente a rifampicina, ahí es más grave, porque es casi como decir multidrogo resistente, que es resistente a ambos. Esto es casi igual, ¿ok? Casi igual. Este es el gran problema. Estos dos son los grandes problemas. Lo demás, obviamente, a mayor resistencia es peor, pero por suerte son menor cantidad de pacientes. El preextensamente resistente, es un MDR, o sea, resistente isonacida rifampicina, un RR, que además le suma resistencia a cualquier fluoroquinolona respiratoria, que es levofloxacina o moxifloxacina, que lo conocen, y o un inyectable de segunda línea, que pueden ser los inyectables de segunda línea, puede ser capreomicina, por ejemplo, capreomicina, puede ser amicacina, ¿no? Aminoglucósido, o puede ser canamicina. Incluso algunos consideran hasta la streptomicina. Si hay resistencia a ello, se llama preextensamente resistente. Y ya el extensamente resistente, el XDR, es el que tiene multidrogo, o sea, MDR o RR, y que es resistente a cualquier fluoroquinolona, o sea, la AM, ¿no? Y al menos un medicamento adicional del grupo A, bedaquilina y linezolid. Entonces me dirán, doctor, ¿y cuál es el grupo A? Pues el grupo A, perdón, pues el grupo A es precisamente el grupo más importante de fármacos para resistencia, que incluye las fluoroquinolonas, y ahí estamos hablando del levofloxacino, ¿no es cierto? El levofloxacino y moxifloxacino. De levofloxacino y moxifloxacino. Esas son las dos drogas, las dos fluoroquinolonas del grupo A, más bedaquiline y linezolid. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del linezolid? Fármaco, uno de los primeros fármacos eh, diseñados cuando comenzó nuevamente a investigarse en antibióticos, una oxoliginona, que es una de las primeras familias nuevas. Es bacteriostático, pero es muy potente su actividad contra micobacterium. Entonces, la combinación, ¿no? Entonces, cuando te dice acá resistente a ambos, o sea, ¿no? A cualquier fluoroquinolona, o sea, el extensamente es resistente a estos dos y a uno de estos dos. O sea, es tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Y por qué son grupo A? Porque son los fármacos más activos contra drogoresistencia y que por lo menos uno de ellos no debe faltar en ningún esquema. Imagínense un extensamente resistente, con la justa te va a quedar uno probablemente para poder utilizar. Y tiene que combinar con otros 5 medicamentos. Generalmente los extensamente resistentes son pacientes que van a requerir tratamientos de mínimo 24 meses.
y por lo menos los primeros meses, ¿no? Los primeros 6 a 8 meses hospitalizados, para que vean lo grave que puede ser. El diagnóstico entonces hoy en día, el primero es, lo clásico es el sintomático respiratorio. Si ustedes tienen un paciente o un familiar o alguien que está tosiendo mucho, ¿qué es cosa es un sintomático respiratorio? Alguien que tiene una tos persistente, no asociada obviamente a un proceso gripal, sino tose por lo menos 15 días o más, con expectoración. Eso ya es un sintomático respiratorio. Entonces, un sintomático respiratorio, alguien que comienza a toser y encima hace fiebre, ¿no? Si le suma más y baja de peso, sudoración nocturna, pues peor todavía. Entonces uno le pide sus 2 BKs, ya sabemos que más o menos un 54-60% puede salir positivo, pero también puedes hacerle hoy en día una prueba molecular rápida. Así como se acuerdan las pruebas moleculares que se hacían para COVID, también hay una prueba molecular rápida para el bacilo tuberculoso. Sí, entonces la prueba molecular rápida ya está útil en el país y puede ser utilizado como diagnóstico inicial, como han visto acá, para especialmente los extrapulmonares, MECTEBE y todos los extrapulmonares. Entonces, ¿qué pasa si sale negativo el BK? Básicamente el BK. ¿Qué pasa si el BK sale negativo? Pues entonces vas nuevamente a insistir, sí, si es que tengo un diagnóstico clínico radiológico que para mí es, me salió, doctor, su paciente tiene los 2 BK negativos, ¿ya? ¿Va a insistir? Sí, no lo voy a dar de alta. O sea, si no tengo mucha sospecha, vete a tu casa si solamente estás tosiendo. Pero depende del paciente, tiene pues disnea, dolor torácico, tiene baja de peso, sudoración nocturna, fiebre. Ah, no, para mí es sospechoso. Y entonces tengo una imagen sospechosa también. Puedo tener justamente un infiltrado apical, tanto en radiografía o incluso una tomografía, peor todavía. Incluso con una, si fuera con caverna es raro porque la caverna generalmente es muy bacilífero. ¿Qué hago con ese paciente que yo quiero, que yo sospecho que es tuberculosis a pesar de que es negativo? Entonces, lo que se hace es hacerle 2 BKs cada semana. Entonces, en una semana te hago 2 BKs más. Pero en este momento te tomo una muestra de esputo y te hago un cultivo. O la prueba molecular de una vez. Porque si la prueba molecular es negativa, ahí sí, mándalo a su casa tranquilo. Busca otra causa. No tengo la prueba molecular, le hago cultivo. Entonces le hago cultivo y cada semana le hago 2 BKs hasta que el cultivo, recuerden que los cultivos demoran 8 a 12 semanas. Entonces un paciente va a estar esperando, ¿no? Ambulatoriamente en cualquier parte del Perú que su cultivo crezca. Entonces cada semana va, sigue tosiendo, 2 BKs, se le dice aíslate un poco por si acaso. Estos son los cultivos, los sólidos en Lowenstein Jensen, Ogawa, y el líquido en el famoso Enchit. Y entonces, si puede esperar, pues que espere. O sea, va a ser que espere hasta que salga el cultivo. Pero si no puede esperar porque comienza a estar muy mal, decaído, no puede ya, está, como se dice, muy comprometido clínicamente, entonces tomas la decisión de darle tratamiento sin confirmación bacteriológica. Hoy en día, sin confirmación bacteriológica, solo se le da a aquellos que estando ya con su cultivo corriendo, ¿no? No pueden esperar a que el cultivo salga. Y eso ya es una decisión del experto o el responsable del programa en su zona. Generalmente lo que se trata es de gestionarle la prueba molecular para de una vez salir de las dudas. Ahora, si puede esperar, pues obviamente si espera, ya uno va a tener negativo o positivo. ¿Qué pasa cuando acá todo fue positivo? O la rápida o el BK. Pues si es positivo, al paciente que le sale positivo, uno le tiene que hacer una prueba molecular de ensayo, sobre todo si tienes alguna sospecha de que puede ser resistente, hacer una prueba de ensayo para poder definir si el paciente tiene resistencia a isoniazida y rifampicina desde el inicio. Y eso se puede hacer hoy en día. Entonces, ese paciente se le manda una prueba mientras empieza el tratamiento usual. ¿Para qué? Para definir si es pansensible, ¿no? Que es por suerte la mayoría, más del 85%, o si tiene una resistencia, como habíamos hablado, resistencia a rifampicina, isoniazida, rifampicina, multidrogo o extensamente resistente. Entonces, ese es el panorama. Entonces, ahora vamos a ver
las drogas y la farmacología. Entonces, pero ¿qué cosa vamos? ¿Cuál es lo importante? Las cuatro drogas. Tienen que conocer las cuatro drogas. De las cuatro drogas, apunten eso, solamente una es utilizada en otras circunstancias. Las otras tres solamente se utilizan son drogas para tuberculostáticos, o sea, para antimicobacteriales. O sea, isoniazida solamente lo usas en tuberculosis, pero rifampicina no, porque rifampicina también se puede utilizar contra estafilococo aureus combinado con cotrimoxazol, para brucelosis, para listeria, o sea, tienes varias aplicaciones de rifampicina. Incluso una época, por suerte ya lo retiraron, había un spray de rifampicina que se utilizaba por su alta actividad contra estafilo, que se usaba para las heridas, para las laceraciones, para los impéticos. Entonces, rifampicina tiene esa desgracia que puede ser, siendo utilizado para otros diagnósticos, podría generar a veces resistencia. De ahí tienes la piracinamida, que también es solamente utilizado en tuberculosis, y el etambutol, que también es solo realizado en tuberculosis. Más o menos su mecanismo de acción de isoniazida, que es probablemente uno de los más importantes, inhibe la síntesis del ácido micólico, habíamos visto en la pared celular, que es justamente el que le da la resistencia, la ácido resistencia, ¿no? De la pared celular. En cambio, la rifampicina ya sabemos que actúa inhibiendo la RNA polimerasa dependiente del DNA, es en el núcleo. La piracinamida tiene un mecanismo que se considera todavía un poco desconocido, y el etambutol inhibe la síntesis también de RNA y la incorporación del ácido micólico a la pared celular. Sin embargo, el etambutol es un acompañante del esquema inicial, porque el etambutol, empezamos por él, es el único bacteriostático. Es el único bacteriostático. Y acuérdense que siempre es preferible que sean bactericidas. Isoniazida es el más potente. Es el tuberculostático a concentraciones incluso bajas, es un tuberculosida a concentraciones altas. O sea, como todos, o sea, va a ser un bacteriostático a dosis bajas y bactericida o tuberculosida a dosis altas. Y entonces acá tienen la actividad en los tres medios. El crecimiento rápido, por ejemplo en caverna, obviamente el más activo es isoniazida. También es muy activo la rifampicina. En esta caverna, pregunta por si acaso examen, piracinamida no será activa. No será activo. En crecimiento lento, activo isoniazida, el más activo es rifampicina y piracinamida es activo. Entonces, ¿cuál es la gran utilidad de la piracinamida? La gran utilidad de la piracinamida es en el intracelular. Esa es su gran utilidad, en el intracelular. ¿A quién apoyará más ahí? Obviamente, ¿cuál es el más activo en el intracelular? A rifampicina. No es mejor que rifampicina, pero lo apoya mucho. Estos tres actuarán en el intracelular, que es el más difícil de manejar. Recuerden que este crecimiento lento es el más difícil, es el que te hace fracasar. Este es el que te hace fracasar, ¿no? Entonces, en el intracelular. Y entonces, ¿no? Prácticamente los cuatro son activos ahí. Pero básicamente el más activo es la rifampicina, la piracinamida solamente lo das para el intracelular, en los otros dos condiciones no actúa, mira. Y el etambutol actúa en la caverna y actúa, pero es un bacteriostático, recuerden que es bacteriostático. Y en el intermitente, básicamente el único activo en el calcio es la rifampicina. Ten eso en cuenta. El único activo en el calcio, pregunta también, es la rifampicina. Ahora, los efectos adversos que tienen estas cuatro drogas están muy bien definidos. ¿Ya? Están muy bien definidos con estadística nacional propia. La isoniazida, la rifampicina y la piracinamida, los tres son hepatotóxicos. Estos tres son hepatotóxicos. ¿Cuál es el más hepatotóxico? Probablemente la isoniazida es más potente, la rifampicina
produce incluso la hepatitis con elevación de bilirrubinas, y la piracinamida también su principal efecto adverso es la hepatitis medicamentosa. Y tanto isoniazida H como rifampicina R elevan las transaminasas siempre. Por eso es que cuando se empieza el tratamiento, se va a pedir siempre dosaje de transaminasas TGO y TGP. Y se va a establecer un basal siempre. ¿Por qué se establece el basal? Porque si tú incrementas 5 veces el valor basal, o sea, superas los 5 veces el valor, ponte que el basal acá fue 40. 5 por 4, 20. Si subes más de 200 el TGO, tienes que suspender el tratamiento. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se llama reacción adversa a fármaco antituberculoso, los RAFA. Esos son los RAFA. El RAFA más importante es el daño hepático. Entonces, tienes que monitorear. Desde que empieza el tratamiento, se le pide su perfil hepático y sobre todo sus transaminasas y la fosfatasa alcalina. En el caso de la fosfatasa alcalina, si es que se incrementa 3 veces su valor basal, y en el caso de estos dos, 5 veces. Entonces, si pasa 3 veces la fosfatasa alcalina, también se suspende el tratamiento. Entonces, estas 3 drogas, los 3, y todavía las 3 son hepatotóxicos y siempre van a elevar. Entonces, si se eleva 80, 90, no te asustas. Pero si pasa del basal 5 veces transaminasas o 3 veces la fosfatasa alcalina, ahí sí se suspende el tratamiento hasta que se normalice. Y se va iniciando uno por uno, ¿no? Hasta ver cuál de ellos es el que causa mayor problema y se lo modifica o se lo cambia. Entonces, otros efectos adversos importantes. Veíamos a ver isoniazida. Isoniazida, ya sabemos que el más frecuente es incrementar transaminasas, pero puede generar un cuadro verdaderamente de hepatitis. Puede producir neuropatía periférica por interferencia de la actividad de piridoxina. No es que baje la piridoxina, sino la interfiere. Entonces puede producir un déficit funcional de piridoxina. Por lo tanto, ante este riesgo, sobre todo en niños, se le va a dar piridoxina, que es la B6, como suplemento durante el tratamiento. Y también puede generar ciertas reacciones cutáneas. La rifampicina, igual, lo más frecuente es que eleve transaminasas, pero también puede elevar bilirrubinas. Entonces te puede dar una reacción con ictericia. Entonces el paciente se puede poner amarillo. Cuando se pone amarillo el paciente en tratamiento tuberculoso, tú te das cuenta que ahí quien está haciendo más daño probablemente sea la rifampicina. Probablemente, ¿no? Y puede producir una hepatitis, por eso se llama colestásica. ¿Qué significa colestásico? Es la hepatitis con mucha elevación de las bilirrubinas, ¿no? Que es un poco obstructiva, ¿no es cierto? Colestasis es obstrucción de la vía biliar. También produce síntomas gastrointestinales. Un efecto adverso que es súper frecuente, que no produce problema, pero que lo van a notar, es la coloración de todos los líquidos, incluyendo la orina, de color naranja. Entonces, cuando tú tomas rifampicina, tu orina se vuelve naranja. Doctor, estoy tomando rifampicina, ¿tu orina es naranja? No, normal. Entonces esa rifampicina no sirve para nada. Te tiene que dar color naranja. Tú le haces una punción lumbar a un paciente, le sacas líquido cefalorraquídeo a un paciente tomando rifampicina y va a salir con un tinte naranja. Todos los líquidos del cuerpo se tintan de ese color. La piracinamida, que ya saben ustedes que sí tiene que darse, pero básicamente es activo en el intracelular y es un bactericida. La piracinamida, su principal efecto es hepatotóxico, hepatitis, síntomas intestinales, pero también puede producir hiperuricemia. ¿Qué significa esto? Que podría precipitar ataques de gota. Recuerden que es una artritis gotósica por precipitación de urato monosódico por efecto de concentración de ácido úrico en forma de urato monosódico dentro de las articulaciones. Puede producir un ataque de artritis gotosa. Y por último, el etambutol, ¿por qué lo dejo separado? Porque el etambutol no es hepatotóxico, no es hepatotóxico, no es hepatotóxico, eso es importante, pero puede ser nefrotóxico.
Entonces, ahí sí, y por eso es que el etambutol, cuando el paciente tiene problema renal, es el que se tiene que ajustar a su depuración. Cuando han suspendido un tratamiento por RAFA, ¿qué haces cuando suspendes un tratamiento por reacción adversa a medicamentos? Esperas que los transaminasas vuelvan a su nivel normal. Entonces, esperas que vuelvan a su nivel normal, que generalmente puede ser 4 a 6 semanas para que pase eso. Generalmente es 4 semanas. Y reinicias uno por uno, uno por uno. ¿Cuál inicia primero? El etambutol. ¿Por qué? Porque es el menos nefrotóxico. Entonces empiezas primero con tu etambutol. El etambutol tiene un efecto adverso clásico que siempre se pregunta en los exámenes, neuritis retrovulvar. Y la neuritis retrovulvar que produce genera una maculopatía, una disminución de la agudeza visual y una discromía. O sea, no es que no puedas ver colores, los confundes. Confundes el marrón con el verde con el rojo y viceversa. Puede producir también neuritis periférica y algunas reacciones cutáneas, pero este es el más importante, la neuritis retrovulvar. Después lo vamos a ver más, en, como se dice, con mayor especificidad. ¿Ya? Entonces, esta es la parte más importante, ¿eh? Es la farmacología más pura. ¿Ya? De ahí va a venir la mayor parte de las preguntas. O sea, les voy diciendo que el examen de esta clase viene la mitad del examen. Doctor, pero antibióticos, perdón, ¿el resto no es importante? Sí, es importante, pero de esta clase me interesa que la revisen bien, ¿ok? Entonces, tratamiento, ya sabemos, esto no lo va a preguntar obviamente cosas de tratamiento, lo pasamos un poco, pero recuerden que, ¿qué cosa es la prevención primaria? Conceptos básicos, ¿no? Cuando todavía no has hecho enfermedad. Entonces, promoción de la salud, protección específica. ¿Quiénes se deben proteger? Obviamente los agentes de salud, usted, pues usa mascarilla, la N95, acuérdense, la N95, ¿no es cierto? Protección. La prevención secundaria es el tratamiento. O sea, para el tratamiento, ¿qué necesitas? Un diagnóstico precoz. Necesitas un diagnóstico precoz y tratar. Limitar el daño. El latente, ¿qué será? Obviamente, prevención secundaria. Y prevención terciaria ya es la rehabilitación, después de que se enfermó el paciente. Entonces, esquema 1 es obviamente todos los pansensibles e incluyendo el VIH. ¿Cómo que el VIH, doctor? Claro, el VIH, mientras no sea resistente, así no tenga, sea bacilífero negativo, se le da tratamiento como si tuviera. Entonces, ¿cuáles son las dosis clásicas en adultos? Vamos a ver solamente las de adultos. Miren ustedes, la dosis clásica de la isoniazida es 5 miligramos por kilo peso, máximo 300 en un adulto. Ahora, esto de la segunda fase ya olvídense, esto ya no vale, ya no es válido. Me he olvidado de borrarlo. Esto era en el esquema anterior. Hoy en día se usa esto nomás. 5, 300 máximo. Rifampicina 10, 600 como máximo. Piracinamida 25 y etambutol 20. Entonces, uno diría, ¿qué cosa dirías? H5, R10, E20 y Z25. Entonces vas así. 5, 10, 20, 25. 5, 10, 20, 25. HREZ. Y entonces máximo, ¿no? Hasta 2000, hasta 2 gramos en el caso de la piracinamida. Ese es lo diario. ¿Ah? Esto es aproximadamente 11 tabletas que el paciente toma. ¿Cómo debe tomar el paciente estas medicinas? ¿3 veces al día? No. Se toman todas juntas en la mañana, porque no solamente porque es vigilado, todas juntas, pero tiene que ser vigilado. Eso se llama el DOTS. Y el otro concepto es lo que se llama el golpe terapéutico, el golpe farmacológico. ¿Qué es eso? Tomar todas juntas hace que en un momento dado, especialmente en el intracelular, vas a tener la máxima ingreso de medicamento y vas a tener mayor efecto sobre el micobacterium. Y eso se llama golpe farmacológico. Entonces, el DOTS no solamente es para vigilar que no dejes de tomar, sino también que hace que, tomando todo junto, ¿no? Las 11 tabletas que tienes acá, vas a provocar que el paciente en ese momento, después de
conforme se vayan absorbiendo, van a generar el golpe terapéutico. Eso es importante. Entonces, ¿cuál es el esquema? Y como les había dicho, la primera fase sigue siendo como la antigua. 2 significa 2 meses. El número de adelante indica meses. 2 meses. Isoniazida, rifampicina, piracinamida, perdón, estambutol, piracinamida, ¿no es cierto? ¿Qué significa que no tenga ningún subnúmero? Todos los días. Cuando no tienen subnúmero, todos los días. Diario. Obviamente que diario es entre comillas, el lunes a sábado, porque los domingos no se suele trabajar, ¿no? Lamentablemente. Y son 50, pero por eso que tienes que cumplir, para decir que completaste la primera fase, tienes que haber marcado en tu tarjetita 50 dosis. Terminaste tus 50 dosis y entras a la segunda fase. 4 meses solamente con isoniazida, rifampicina, pero ya no 3 veces por semana, todos los días hasta completar 100 dosis. Ese es el tratamiento actual. 2024 se cambió ese tratamiento. En niños de 3 a 16 años con bajo riesgo, o sea, niños que han tenido, o sea, no tienen ninguna enfermedad concomitante, están bien nutridos, no están desnutridos, no tienen ninguna comorbilidad, se le puede dar acortada la primera, segunda fase. Eso es una decisión clínica. ¿Se dan cuenta? La tuberculosis miliar o extrapulmonar se tratará diferente, obviamente. ¿Quiénes? Los miliares se consideran a los sistémicos, ¿no es cierto? Los que tienen el bacilo en todos sitios. Generalmente un miliar se llama así porque tú ves el pulmón y el pulmón tiene como un picaditos así, puntitos por todos lados, porque se ha sembrado en forma hematógena. La TB miliar del pulmón no vas a sacar, rinde muy poco el BK. ¿Cómo va a ser el diagnóstico, doctor? Biopsia hepática, eso es lo que más rinde. Incluso el mielocultivo puede rendir. Entonces, una vez que lo diagnosticas el miliar, lo consideras ya una TB sistémica. Y hay otras que se tratan también como se va a tratar la miliar. ¿Cuál? Sistema nervioso central, meningocefalitis tuberculosa. Y el osteoarticular, no articular, porque hay articular puro, que es raro, pero generalmente el que tiene compromiso hueso y articulación. Y eso es típico de lo que se llama el mal de Pot, que ya lo van a estudiar, que es el daño en la columna, sobre todo en D11 y D12, donde se produce una espondilodicitis, cuando es dicitis, el compromiso del disco intervertebral, o una espondilitis tuberculosa, que típicamente se localiza en las vértebras de 11 y de 12, lo más frecuente. Puede localizarse en otros sitios, pero eso es lo más frecuente. Y produce lo que se llama el absceso osifluente en el mal de Pot. Entonces, cuando tienes un mal de Pot o cualquier compromiso óseo, o tienes una TB miliar, ¿ok? O tienes una MEC-TB, también le llaman MEC-TB, meningocefalitis tuberculosa, MEC-TB. Entonces, la primera fase es igual, pero la segunda ya no va a ser 4 meses, serán 10 meses todos los días, hasta completar 250 dosis, ¿ok? Ojo que en el caso del VIH se va a dar, ¿no? Se va a dar igual los 4 meses todos los días. Ya no hay otro esquema adicional. Esto se llama el esquema 1, esto se llama esquema 1 modificado. Porque este de acá era el esquema 1 normal. Este es el modificado. ¿Ok? Este es el modificado. En alguno de ellos vas a agregarle corticoides. ¿A quiénes le agregarás corticoides? Al miliar, porque al ser sistémico hay muchos sitios, o sea, se va a producir un gran proceso inflamatorio al comenzar a matar los micobacterios y el paciente va a entrar en una respuesta inflamatoria sistémica muy severa. En el sistema nervioso central, porque la aracnoiditis que produce inflamación va a producir muchas secuelas. Tratas de evitar esa secuela cuando vas a matar el Mycobacterium. Y la pericárdica igual, porque ese espacio pericárdico se va a inflamar mucho y va a terminar produciendo una pericarditis constrictiva. Entonces tratas de evitar eso. Entonces acompañas al tratamiento de primera fase, el primer mes generalmente en la miliar, sistema nervioso central, las primeras 2 semanas y en el pericárdico el primer mes con corticoides para bajar esa inflamación. Acuérdense de eso, ¿eh? Se pregunta.
En la tuberculosis latente es importante, la latente ya les había explicado que el latente es aquel que tiene sospecha de que tiene el bacilo en su cuerpo, pero todavía no desarrolla ni los síntomas ni la radiografía para diagnosticarlo. Entonces, pero tiene por alguna circunstancia. Entonces, el que tiene el más frecuente porque ha tenido contacto con un caso índice. Ese caso índice se le llama el que tiene BK positivo. ¿Ok? Aquel que tiene una lectura del PPD positivo, cualquier persona de cualquier edad, 48 que sea positivo mayor o igual a 10 milímetros, también va a recibir tratamiento. Todo VI inmunodeficiente también debe recibir tratamiento aunque no tenga síntomas. En todo inmunodeficiente. El VIH por primera vez, el desnutrido, el que usa corticoterapia prolongada, también, y el que tiene tratamiento antineoplásico inmunosupresor severo. ¿Ya? En estos pacientes, el valor mayor o igual a 5 milímetros es válido para decir, sí, dale tratamiento. Falsos positivos en vacunados, BCG, también hay que tener en cuenta. Entonces, eso es en la tuberculina. Con IGRA, ¿no? Entonces, en IGRA es una prueba alternativa, no se cruza con el BCG y acuérdense que en IGRA tiene que ser siempre mayores de 2 años. ¿Cuál es la terapia preventiva entonces? ¿Cuándo se indica? A todos los contactos del caso índice, todos. O sea, diagnostiqué a Perico Pérez de, de tuberculosis bacilífero, BK positivo. Ya. ¿Cuántos hijos tiene? 11, los 11 recién tratamiento. ¿Vive la abuela también. La esposa también. ¿Tiene otra casa con un amante? También la amante. Y ahí tiene 2 hijos más, también los 2 hijos. Y trabaja en un taller, todos los que trabajan con él en el taller. Miren todas las cantidades de gente asintomática que va a recibir tratamiento. Porque obviamente si cualquiera de esos contactos tiene síntomas, pues le haces BK y de repente lo vas a tratar como bacilífero. Pero si tienes, toda esa gente es asintomática, igual la vas a tratar. ¿Ya? Igual la vas a tratar. O sea, todos los contactos ya no le haces nada, no le metes PP, no le pidas PPD ni nada, no. Simplemente por ser contacto le das. Cuando tienes contacto con caso índice, ¿no? Y es negativo, cuando no tienes contacto, no tienes contacto, mejor dicho, todos los menores con BK negativo. O sea, tú sabes que hay un grupito de pacientes que están recibiendo, se los considera tuberculosos, pero son BK negativos, habíamos visto, ¿no? Aquellos que no lograron esperar el cultivo final y entonces empieza tratamiento. Lo diagnostica, dice ya, a este lo voy a considerar BK negativo y le doy tratamiento. Viven todos, no le haces nada. Y los que son de 5 años o más, le haces PPD o IGRA y recibirán los que son positivos. ¿Qué significa positivo? Mayor o igual a 10 milímetros o IGRA positivo. Muy bien. Sin contacto. ¿A quiénes vas a tratar sin contacto? ¿A todo el Perú? No, pues. A todo el que tenga PPD o IGRA positivo. Punto 1. Ya sabemos que el PPD positivo en inmunocompetentes es mayor o igual a 10 y inmunodeficientes mayor o igual a 5. Personas del grupo de riesgo. ¿Quiénes son personas del grupo de riesgo? Los VIH, los que toman corticoides, habíamos dicho, y ¿no? En forma prolongada, los que van a antineoplásicos de inmunosupresión severa, ¿no? Los desnutridos. Personas con PPD menor de 10 con conversión a más en 2 años. O sea, oye, este alumno tenía 6 milímetros y ahora tiene 10. Ni hablar. Convirtió. Y aquellos que tienen diagnóstico reciente de VIH, mayor a 12 milímetros, o con VIH que nunca recibió. Todos estos van a recibir lo que se llama el tratamiento latente. Los esquemas son, a ver, miren, los esquemas son, en mayores de 2 años, ¿qué significa 3? 3 meses, ¿no es cierto? ¿Qué significa 3? Están ahí, ¿no es cierto? Significa que les das 3 meses. A ver, escriban, ahora sí, pónganse atentos, les voy a preguntar.
mayores de 2 años. El 3 significa los meses de tratamiento. 3 meses. Isoniazida, doctor, ¿y qué es la P? Rifapentina. Rifapentina tiene el mismo mecanismo de acción que rifampicina, menos resistencia y mayor tolerancia, menos daño hepático. Entonces, por eso es una droga que se utiliza, es la droga de elección ahora para combinarlo con isoniazida durante 3 meses corridos en el tratamiento se llama TPT, tratamiento preventivo de tuberculosis. ¿Para quiénes? Para los que tienen tuberculosis latente, obviamente. Al que tiene tuberculosis latente no le vas a dar esquema 1, le vas a dar el TPT. Entonces el TPT en mayores de 2 años es 3HP, 3 meses isoniazida rifapentina. En personas menores de 2 años, 3 meses de isoniazida rifampicina. ¿Ok? En caso que tengan ranga isoniazida, se administrará R diaria durante 4 meses. Rarísimo, pero hay que tener en cuenta. En caso no haya disponibilidad, por ejemplo, de rifapentina, pues vas a darle HR. ¿Ok? HR. O sea, isoniazida rifampicina por 3 meses. ¿No? Y si no tienes ninguno de los dos para reemplazar, o sea, mira, ustedes que son mayores de 2 años, debería darle HP, pero no tengo rifampicina. Entonces lo voy a reemplazar por HR, isoniazida rifampicina. Ok. No tengo ni siquiera ninguno de los dos, solamente tengo isoniazida. Pues le daré esquema de 6 meses de isoniazida. Rarísimo, pero puede suceder. Con estos ministros que tenemos, todo puede suceder. De repente nos quedamos escasos de medicamentos. En caso de drogoresistencia, HR, o sea, ¿no? Isoniazida, se da R por 4 meses. Y en caso de RR o MDR, es levo por 6 meses. Eso estamos hablando de el contacto. ¿Qué pasa si tú eres contacto de un multidrogo resistente? ¿Cuál va a ser tu tratamiento preventivo? No va a ser este de acá, pues. Eres un drogo resistente. Tu tratamiento será levo por 6 meses. ¿Qué tal si eres contacto de un drogo resistente por isoniazida? Entonces te darán rifampicina por 4 meses. ¿Entiendes? Esa es la figura. Otros esquemas, entonces, simplemente nuevamente para clarificar, el HP es el esquema de isoniazida más rifampicina, pero el esquema rifampicina, isoniazida rifapentina no es todos los días, es 12 dosis por 3 meses. O sea, cada semana es una dosis de ambos. Una combinación de dosis alta de isoniazida con la dosis rifampicina una vez por semana. Entonces, son 12 semanas, 12 dosis. Por eso se dice 3 meses. En realidad son 12 dosis, son 12 semanas. Ese es con rifampicina. Mucho mejor, ¿no es cierto? Más tolerable. Con rifampicina es diario, por 3 meses. La 6H ya sabemos qué es y lo demás. Muy bien. Entonces, recordar, acá está el esquema. Mira, esto viene del mismo manual, ¿ya? De la misma guía, lo que habíamos dicho. Menores de 2 años, isoniazida rifampicina. Y si no tienes rifampicina, no la tolera, isoniazida por 6 meses. Ok, el esquema súper antiguo. En mayores de 2 años, rifapentina, isoniazida. Ahí están las dosis, por si acaso. ¿Ya? Y si no tienes, isoniazida rifampicina. Muy bien. Y rana H, rifampicina por 4 meses. Veamos solamente algunos fármacos, ¿ya? Entonces, vamos viendo primero las bases bacteriológicas del tratamiento tuberculoso. ¿Cuáles son las bases bacteriológicas del tratamiento tuberculoso? La asociación de fármacos, habíamos dicho por qué, ¿no es cierto? Por el crecimiento lento y por la vida intracelular del fármaco que lo hace difícil de eliminar. Asociación. Segundo, el tratamiento debe ser prolongado y prolongado para poder eliminar todas las especies de micobacterias que puedas tener en esos 3 medios. Y la administración en monodosis. ¿Qué significa eso? El golpe terapéutico. Esto de monodosis es el golpe terapéutico. Significa que no lo vas a tomar varias veces al día. Todas las tabletas que te tocan en el día, las 11 usualmente, plum, en una sola vez. Ok, ese es el
Entonces, vamos a ver primero el mecanismo de acción de isoniazida, que es fundamental, ¿ya? Entonces, en isoniazida, ¿no? Es una droga convertida a su forma activa por la enzima CPK codificada. Hay mutaciones y hay que tener en cuenta, ¿ya? Que la isoniazida puede mutar y puede hacer isoniazida e impide la síntesis de ácido micólico. Esta es la parte importante. Impide la síntesis del ácido micólico. Esa es su gran característica. ¿Ok? ¿No? Entonces, es un blanco final, el INH, este es el gen, y el metabolismo hepático es fundamental porque la mayor parte de problemas que uno tiene cuando da tratamiento con isoniazida es el hecho de que eleve mucho las transaminasas. ¿Cuántas veces tendría que elevar para detener el tratamiento? 5 veces el valor basal. Este es, ¿no? Esta es su excreción renal en 24 horas, pero aún así es hepatotóxico. ¿Qué me puede presentar con isoniazida? Entonces, actúa inhibiendo en la producción de ácido micólico en la pared celular. Ya sabemos cuál es el mecanismo. Entonces, por frecuencia, la más frecuente, elevación de enzimas hepáticas, 8 a 10%. Menos frecuente, pero común, entre 1 y 5%, intolerancia digestiva. Por suerte, a pesar de que se diga infrecuente, pero la hepatitis va entre 1 a 2%, no es poco. Neuropatía periférica también. ¿Cómo le evitas la neuropatía periférica? Lo evitas ¿con qué? A ver quién me lo escribe ahí. ¿Están despiertos? Hay 46 nomás. B6, así es. Le das piridoxina, B6. ¿Ok? Y a raras es que puede producir convulsiones, alucinaciones, erupción cutánea. Esta es una de las que se han descrito más en nuestro país, ¿no? Y incluso isoniazida se ha asociado a lupus like, o sea, lo que se llama el lupus medicamentoso, también llamado lupus like. De tener eso en cuenta. Son dentro de los efectos adversos raros. La polineuropatía que puede producir, la neuropatía polisoniacida, es dosis dependiente y produce degeneración axonal de las fibras con mielina. La coadministración de B6 es protectora. Entonces, tener en cuenta esa posibilidad, ese siempre es motivo de consulta, ¿ok? Y tener en cuenta la polineuropatía que puede producir, ¿no? Forma sensitiva, insidiosa, hipoestesia y la forma motora, ¿no? Rifampicina, el único fármaco, recuerden siempre, el único fármaco de los 4 drogas para el tratamiento de tuberculosis que se utiliza en otros diagnósticos. Rifampicina lo utilizamos combinado con cotrimoxazol, por ejemplo, para el manejo de estafilometicino resistente. Lo utilizamos como droga base en el manejo de la brucelosis, una enfermedad muy prevalente en el Perú que por suerte ha bajado bastante, pero tuvimos una epidemia de brucelosis en los años 80, ¿no? Producto de el abandono de la salud pública durante el gobierno del militar, otro de los grandes baches, ¿no? Acuérdense, los grandes baches de la medicina en el Perú han sido el gobierno militar, 70-80, el, el primer gobierno de Alan García, donde no hubo buenos, ¿cómo se llama? Los programas fueron buenos, pero no había insumos, porque estábamos aislados económicamente. Dependen La y de mejor la más. época de la medicina, yo no soy fujimorista, pero ha sido del 90 al 2000, donde se formaron la mayor parte de la gente con mayor capacidad que tenemos hoy en día en la salud pública. El otro periodo de abandono fue la época de Toledo, lamentablemente, ¿no? Y la última, ¿no? Vizcarra, Sagasti, Castillo. Entonces han sido etapas difíciles donde muchos de
nuestros perfiles de vacunación, de manejo de tuberculosis, cayeron tremendamente. Por ejemplo, ¿no? Yo hice mi internado en el año 91 y venía de ver todo lo que había sucedido en los años anteriores y teníamos pues la mayor parte de nuestro ganado no vacunado, abandonado, y la brucela era brutal. Teníamos una brucelosis que era increíble. Yo no les miento, yo veía 3 o 4 diagnósticos de brucelosis en una guardia. Habré hecho pues en mi internado unos 100 aspirados de médula ósea. Probablemente ustedes no hagan ninguno, pero porque ahora eso ya parece como que fuera un gran procedimiento. Lo hacíamos ahí en la cama, en la emergencia. Era impresionante. Y manejábamos básicamente con rifampicina, ¿no? Eh, y estrepto cuando había mucho compromiso, especialmente sacrilial, ¿no es cierto? Con compromiso sacrilial y doxiciclina. El tratamiento básico de la brucelosis era rifampicina, doxiciclina. Entonces, por eso que Rinfa se usó muchísimo, puede tener perfiles, y es el fármaco que más puede generar resistencia, dicho sea de paso. El mecanismo de acción, si me recuerdo, rifampicina se une a la subunidad B de la polimerasa, ¿no? De la RNA que depende del DNA para formar complejo. Entonces tiene un efecto bactericida, ¿no? Inhibe la RNA polimerasa y es bactericida. Entonces, acá tienen un resumen, isoniazida sobre el ácido micólico, acá está, inhibe la pared celular, igual el etambutol, la piracinamida, disrumpe el plasma, ¿no? Y disminuye la captación de la producción de energía, y la rifampicina inhibe la síntesis de RNA a través de la unión a la subunidad B de la polimerasa. RAFA, o sea, reacciones adversas a fármacos. Acuérdense que RAFA es el término que se utiliza para tuberculosis, para reacción adversa a fármacos tuberculosos. Antituberculosis pueden presentarse generalmente frecuente elevación por ejemplo, de las bilirrubinas, de las bilirrubinas y la coloración que les había dicho. Esto es lo más frecuente. En común, por ejemplo, anorexia, náuseas, vómitos, menos frecuente, hepatitis, prurito, y también puede producir a veces, por ejemplo, sobre todo de acá hay que tener en cuenta la posibilidad de neutropenia, leucopenia en algunos pacientes, ¿ok? Shock anafiláctico, que es más raro, pero es lo que se puede ver como efectos adversos de rifampicina. Tenemos ahí el cuadro, ¿no? Pero ese de ahí, como le digo, es uno de los más graves que hay que observar, ¿no? La pancitopenia. La trombocitopenia puede producir una pancitopenia en casos raros. Eso es grave. Piracinamida, el mecanismo no es muy claro, pero dice análogo sintético de nicotinamida. Se propone que hace una inhibición de la sintetasa 1 de los ácidos grasos, disminución del pH intracelular, acidificación y inhibe el transporte a través de la membrana. Su efecto es bactericida esterilizante. ¿Dónde actúa? Acuérdense que básicamente actúa a nivel intracelular nada más, dentro del macrófago, ¿no es cierto? Acuérdense bien eso siempre. Etambutol es el bacteriostático, es el único bacteriostático, inhibe, ¿no? La transferasa 3, interrumpe la transferencia en lo que es la biosíntesis de lo que es la pared celular, ¿no? Del arabino galactano en la producción de la pared celular. Básicamente a nivel de la pared celular, inhibiendo la biosíntesis de la pared celular, es su acción, pero es bacteriostático. Bacteriostático. Siempre recuerden eso en el caso del etambutol, ¿no? Y su actividad. Entonces, efectos adversos. Frecuentes, pocos. Comunes, pocos. Esta neuritis retrovulvar, que es siempre una pregunta clásica que se ha hecho en etambutol, es infrecuente, ¿eh? Pero es lo más característico. La toxicidad ocular, esto es lo más característico que tiene el etambutol. También se le ha asociado a dolor articular, a neuropatía periférica. Entonces, esta neuritis óptica, llamada también neuritis óptica retrovulvar,
¿no? Produce una maculopatía, como ven acá, produce una maculopatía tipo central, ¿no? Afecta a las fibras maculopapulares y la característica es esta triada, disminución de la agudeza visual, escotoma central y pérdida de la visión de colores, o sea, discromía, ¿no? Básicamente la confusión entre verde, rojo y marrón. No es una pérdida de la visión de colores, ¿eh? Sino es una discromía, o sea, es una reducción también del campo visual. No hay pérdida de visión de colores, pero sí confundes los colores entre el rojo y el verde y el marrón. Ahora, estos son los fármacos, los isoniazida, como ya hemos dicho, isoniazida, rifapicina, piracinamida y tambutol. Son los fármacos básicos. Podríamos quedarnos ahí, ¿ya? Podríamos quedarnos ahí, pero hay otros fármacos y tenemos que conocerlos. ¿Por qué usamos otros fármacos? Porque hay resistencia. Estos son los riesgos a la resistencia. El fracaso, el contacto con drogos resistentes, la recaída después de 6 meses de tratamiento, los presos, ¿no? Los que están privados de su libertad, los residentes en casas, por ejemplo, de rehabilitación de drogas, los que tienen tratamientos previos, 2 o más, el abandono, el contacto con fallecidos, las comorbilidades, los diabéticos, los que usan corticoides, los inmunosuprimidos, los VIH y trabajadores de salud. Ellos son básicamente los que más sufren resistencia. Entonces, toda esta gente que sufre resistencia nos genera ese problema. Entonces, ahí tenemos diferentes esquemas, por ejemplo, esquemas para drogoresistencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, para rifampicina, para resistencia solo a isoniazida, perdón, ¿no? 6 meses de esta combinación, ¿no? Rifampicina, obviamente no le quitas la isoniazida, etambutol piracinamida y le das levofloxacina. Incluso se reemplaza solamente con levofloxacina. Esto es lo más fácil. Pero, por ejemplo, un multidrogo resistente o un RR tiene varios esquemas orales acortados. Entonces, todas estas son drogas como el moxifloxacino, la bedaquiline, linezolid, clofazimina. Entonces, ahí tienen todas las drogas. Entonces, se dan cuenta, los esquemas son muy variados. Obviamente, nadie les pide que, ni siquiera para el examen de residentado uno tiene que saberse estos esquemas. Pero lo que tienen que saber es que estas drogas tienen características. Entonces, en una droga resistencia, generalmente la más común, que es la multidrogo, pues generalmente se va a combinar 6 drogas usualmente. Suelen combinarse 6 drogas y el tiempo. Entonces, el grupo más importante en drogoresistencia se llama grupo A. No debe fallar ninguno de ellos. O sea, en cualquier esquema, si se dan cuenta, va a haber uno del grupo A. Acá hay bedaquilina, linezolid, levofloxacina. Aquí hay levo o moxi, bedaquilina, linezolid. Aquí se dan cuenta. El grupo A es el que nunca debe fallar. Entonces tienes las fluoroquinolonas respiratorias, levo y moxi. Por eso es que el ministerio dice no deberían usar levo ni moxi tan abiertamente en el comercio de las medicinas en el ambulatorio. Y hay gente que toma levo hasta para la gripe. Hay que tener mucho cuidado con eso. Levo usualmente se usa 500 a 750 miligramos por día. Moxi 400, ¿ya? Por día. Siempre es por día. Esto tiene un gran efecto. Moxi, recuerden que es una fluoroquinolona de cuarta generación que incluso tiene actividad antianaerobia. Bedaquiline, que es un fármaco diseñado básicamente para drogoresistencia y tuberculosis de alto costo, y linezolid, que se utiliza contra estafilococo meticilino resistente, se utiliza contra enterococo también meticilino resistente, eso lo hemos revisado ¿se acuerdan? En nuevos fármacos, pero el linezolid, que es un bacteriostático, es una droga de alto costo también. Sin embargo, el Estado lo está cubriendo. Espero que siga así y que lo esté usando realmente. Grupo B. Este es el grupo B, cicloserina, clofazimina. Y este es el grupo C, que puede irse sumando, y mi penicilestatina, estos son parenterales, generalmente se utilizan estos parenterales en los pacientes que están hospitalizados y muy comprometidos, de la manit, que es uno de los que más se está usando hoy en día en estos pacientes comprometidos. El etambutol sirve en este grupo de la piracinamida también, porque acuérdense que los drogoresistentes son sobre todo a isoniazida rifampicina, amicacina y etionamida. Entonces, y estos son la mayoría de ellos, no todos,
son parenterales. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos, ¿no? Ahí están las dosis máximas, ahí están, ¿no? Hoy en día ya el amóxico clavulánico ya casi no se usa, bedaquilina es uno de los que más utilizados, sabemos que es fármaco A, cicloserina sabemos que es B, clofazimina es B, etambutol es C, etionamida, ¿no es cierto? También es B, es C, perdón, imipenem es C, levo es A, linezolid es A, ¿no es cierto? Moxi es A. Y ahí vamos viendo ahora sí los efectos adversos. ¿Qué cosas no deben olvidarse? De los grupos A, fluoroquinolonas. Muy bien tolerados, pueden producir artralgias, mialgias. Ojo, esto es bastante frecuente. Artralgia y mialgia. Puede incluso producir ruptura, y acá no está, puede producir incluso ruptura tendínea. Pregunta examen. Pueden producir ruptura tendínea. Prolongación del QT también es importante, porque cuando se cruza, estos pacientes toman meses. Por ahí a ustedes se les ocurre darle, porque tuvo una gripe, le va a sumar un macróleo, acitroclarito. No sea burro, pues si está tomando antibióticos, ¿para qué le vas a sumar ya una? Pero hacen, ¿ah? Así que, siendo un paciente tuberculoso que está tomando estas drogas, le sumas y eso puede prolongar más el QT y producirle. ¿Y qué pasa cuando tú prolongas más el QT en un paciente? Puedes producir una arritmia ventricular y lo matas. Produce lo que se llama una torcida de punta. Entonces hay que tener mucho cuidado del riesgo. Por ejemplo, cuando tuvimos el COVID, aquellos que muy graciosamente querían dar hidroxicloroquina a todo el mundo, no se dan cuenta que la hidroxicloroquina tenía el riesgo de prolongar el QT. Y el problema de prolongar el QT no es el solo riesgo que tiene un fármaco, sino es el riesgo que se suma. O sea, se suma a otros. Si yo estoy tomando, yo le doy hidroxicloroquina a un paciente que toma, por ejemplo, fluoroquinolonas, obviamente voy a sumar y se suma la prolongación de QT, ahí sí se suma el efecto. ¿Y cuántos pacientes se habrán muerto? ¿Cuántos pacientes se habrán muerto durante la pandemia por el uso inadecuado de medicamentos? Recuerden que en el primer esquema que lanzó el agente Vizcarra usaron hidroxicloroquina en forma brutalmente absurda, ¿no? A pesar de que se les dijo de que no había pruebas y no había, y se compró a pastos, ¿ah? Hay países, acá la farmacovigilancia es nula, pero en otros países donde se hizo seguimiento, incluso acá no más cerca, en Brasil, se vio que muchos pacientes fallecieron por efectos adversos por prolongación del QT. Así que ahí tienen una de las causas por las cuales probablemente en nuestro país se murió muchísimo. Acuérdense cómo usaron ivermectina, usaron a pastos y siendo un fármaco neurotóxico. Bedaquilina, ¿no? Importante, los efectos adversos gastrointestinales, ¿no? Dolor abdominal, náusea, vómitos, también artralgias. Miren, también prolonga el QT. O sea, a pesar de eso, los vamos a combinar, sí, vamos a tratar de no combinarlos siempre. Y hiperuricemia es importante. Entonces, de acá, linesolit, la mielosupresión, la anemia y la leucopenia es importante. El linesolit también, el riesgo de acidosis láctica. Entonces, esos son los que tienen que tener, ¿no? Bastante, porque estos son los A, tomarle en consideración. Esquemas que habíamos visto, y ahí tienen, ¿no? Algunas características de la bedaquilina, un agente netamente antituberculoso, ¿no? Básicamente mecanismo de acción, ¿no? Inhibe la cadena de transferencia de protones, miren, el ATP sintetasa, ¿no es cierto? Acuérdense que estas bacterias no tienen, no tienen mitocondrias, ¿no? Pero tienen lesmosomas que son similares y ahí tienen la cadena de transferencia de protones para poder producir igual sus ATPs, ¿no? El ATP micobacterial, requerido para generación del microbacterio. No es activo, eso es importante, contra el ATP sintetasa humana, porque si no sería fatal, ¿no es cierto? Obviamente que el mecanismo de acción.
Problema, prolongación del QT. Puede ocurrir con bedaquilina, ¿no? Con bedaquilina. Monitorear el electro, suspender, si desarrolla rima ventricular significativa, como habíamos hablado. Y ese es el proceso. Rifapentina, es el fármaco clave ahora para la tuberculosis latente. El mecanismo, el mismo de la rifampicina, inhibe el ARN polimerasa dependiente de ADN en cepas susceptibles a Mycobacterium tuberculosis, pero no en células del mamífero, o sea, no actúa sobre el mamífero. La rifampicina, por eso siempre recuerden que la acción de los antibióticos es básicamente en la bacteria, no en el mamífero. Es bactericida contra organismos micobacteriales, tanto intracelulares como extracelulares. Como habíamos dicho, igual que la rifampicina. ¿Ok? Muy utilizado, como les decía hoy en día, en el esquema. Su sigla es P, no se olviden. ¿No? Esta es la característica de absorción, comidas ricas, unión a proteínas, muy buena biodisponibilidad. Muy buena biodisponibilidad, muy pocos efectos adversos. Recordar las quinolonas, Levo y Moxi, no se olviden que lamentablemente se venden en forma indiscriminada, acá hay acción de algunas otras drogas, acuérdense, el paramino salicílico se usó también en una época, inhiben la DNA girasa, ¿no? O sea, el mecanismo de acción, la inhibición de la DNA girasa bacteriana y las topoisomerasas 4, entonces actúan sobre el DNA también, inhibiendo el crecimiento bacteriano. Es un efecto bactericida potente. Hay que tener eso siempre en cuenta. Efectos adversos, importantes, ya hemos dicho, que pueden prolongar el QT también, en el caso de las fluoquinolonas, y sobre todo artralgia, mialgias, ¿no es cierto? Pueden producir dolores articulares y pueden producir ruptura tendínea. Cicloserina, ahí tienen también, importante, efectos adversos psiquiátricos, psicológicos, hay que ver, ¿no? El bacteriostático, intra y extracelular. La dosis y los efectos secundarios pueden producir psicosis, convulsión. Es un fármaco B, recuerden, fármaco B. Linesolid, fármaco A, importante. Ya lo hemos revisado. Hemos revisado el linesolid, inhibe la síntesis proteica al ligarse el PEN a su unidad cromosómica 50S, impide que se forme el complejo ribosoma de transferencia de RNA que inicia la síntesis proteica. Recuerden que es bacteriostático. Bacteriostático. ¿Ok? Se distribuye en forma extensa, no es nefrotóxico, a diferencia de otros fármacos que tienen el mismo efecto. ¿Ok? Es muy caro, ¿no? Bastante caro. Es excelente droga antituberculosa, pero de alto costo. Y entonces, por último, recordar solamente ya, acá les he puesto un cuadrito que usamos siempre, que es uno de los cuadritos más sintéticos para lo que era básicamente las TBs extrapulmonares. No está ahí la más frecuente, que es la pleural, pero las características del miliar, cómo se hace el diagnóstico, siempre es bueno saberlo, la adenitis, que es el más frecuente para otros países, la laringitis, que es el más contagioso, la TB laringe, el osteoarticular, que recuerden que se usa el efecto ampliado junto con el miliar, genitourinario, meningocefálico, también ampliado y con corticoides, y el abdominal, que algunos lo llaman entero peritoneal, peritoneal, hoy en día se llama abdominal, porque compromete todo, peritoneo, hígado y ganglios a nivel abdominal. Muy bien, chicos. Si tienen alguna pregunta, pueden hablar. Si tienen alguna duda, quisiera sus impresiones. Quisiera unos minutos de conversación con ustedes. Es nuestra última clase. Ya pedí las notas de sus pasitos, ¿ok? De los controles de lectura, que espero que haya sido muy útil. No pierdan esa costumbre de usar el up-to-date. eh, Voy a utilizar de ellas las 10 mejores notas, o sea, yo siempre lo hago así, elimino aquellos que la nota más baja o aquellos que no hayan dado, de tal manera que a nadie le falte nota, y de esa manera saco una sola nota, ¿no? Una sola nota de lo que es
la prueba oral, creo que es, ¿no? El componente oral. Alguien me preguntaba algo, ¿deja secuelas? Claro que sí, la tuberculosis deja secuelas. No, no, no por una secuela sigue ese tratamiento. ¿Ah? Por eso que el tratamiento es largo, para poder tener certeza de que lo has eliminado. Pero sí deja secuelas siempre. Siempre deja una huella, siempre deja una cicatriz en el pulmón, ¿no? Entonces, que se suele ver en la radiografía. Es una secuela fibrótica, pero localizada. O sea, vas a ver la radiografía y la puntita, generalmente son apicales la mayor parte de las localizaciones, y ahí vas a ver una manchita que queda de por vida. Cuando es una radiografía de un paciente con una secuela bien localizada, que es antigua, que no es nueva, ¿no? Porque se nota que es antigua, que es un engrosamiento. Entonces le preguntas al paciente si tuvo tuberculosis y te dice, la mayoría le da vergüenza decirlo hasta que no le preguntas. Y te dice, sí, doctor, cuando era joven me dijeron que tenía pleuresía. Con las secuelas, las complicaciones cuando son muy severas, sobre todo de las cavernas. Cuando hay secuela de cavernas, a veces se puede generar en la caverna, por ejemplo, el crecimiento de un hongo, el aspergillus, puede crecer ahí, pero eso generalmente cuando el paciente hace diabetes, no hace inmunosupresión. Cuando las secuelas son grandes, pueden disminuir obviamente el volumen del pulmón. Cuando hay secuelas grandes, cuando hay mucha, se llama paquipleuritis, a veces puede suceder y disminuir obviamente la capacidad pulmonar. ¿Ok? Pero una fibrosis de ambos pulmones, no, eso es rarísimo. Eso no se ve generalmente, las secuelas suelen ser localizadas, suelen ser netamente localizadas. Se habla de que algunas secuelas de tuberculosis pueden generar mayor incidencia de neoplasias. Eso está en discusión, pero sí hay algunos estudios que aquellos que tienen secuelas grandes tienen un poquito mayor incidencia de neoplasia de pulmón. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Les decía que la nota de oral, no se preocupen, va a salir de las lecturas, del promedio de lecturas. En cuanto lo tenga y lo procese, se los voy a pasar. Al delegada, hazme acordar, porque no lo he hecho hasta ahora, mañana a primera hora, el cambio de clave de un examen para mandarlo de una vez antes de que sea más tarde, ¿no? Había creo que una clave que era doble para Sí, poder doctor. hacerlo. ¿Ya? Y ya les voy pasando, y el examen es el 19, ¿no es cierto? Creo que ya está publicado. Sí, este jueves. Ya, sí, yo debo estar enviando el examen mañana. Y el día miércoles les estaré enviando, pues, más o menos, como les he enviado siempre, un balotario de lo que deberían revisar, ¿ya? Para el examen. ¿Correcto? Impresiones, críticas, si alguien me quiere decir algo, díganlo ahora, callen para siempre. ¿Estuvo bien el curso? ¿Estuvo mal? ¿Qué podríamos mejorar? Probablemente ahora que tengamos un tráfico ordenado en unos meses, gracias al tío Porky, aunque no les guste, probablemente uno pueda ir con facilidad a la universidad. A mí me encantaría ir a la universidad todas las semanas, pero yo soy enemigo del tráfico. No, no admito pues estar una hora eso es una locura, ¿no? Eso me parece un abuso. Vamos a ver, si esto mejora, debería llegar en 30 minutos, ¿no? El doctor Ortiz cumplió, ¿no es cierto? Él siempre se hace entender muy bien, él siempre es muy, muy didáctico. Ahora voy a tener que perseguirlo para que me dé sus preguntas para el examen. O sea, de su clase son 10 preguntas, de mi clase 10 preguntas. Cualquier cosa, estamos siempre en contacto, ¿no? Delegada tiene mi teléfono, siempre pueden escribirme casos o cosas difíciles. Ahí más que una preocupación, es un apoyo, ¿no? A mí me mantiene al día que ustedes me pregunten. Yo estoy seguro que nos vamos a ver cuando empiecen a prepararse para el internado.
¿no? Porque saben ustedes que nosotros en QX vamos siempre y estamos en convenio con su facultad, que es una buena facultad, ¿no? Y que esperemos sigan mejorando, ¿no? Sigamos mejorando en ese sentido. Muy bien chicos, yo les agradezco su atención, muchas gracias. Uso un ciclo más, ya me confirmaron para el siguiente ciclo, para iniciar fármaco uno. Voy a preparar eso, ¿verdad?, esta semana. Estoy ahorita un poquito con mucho trabajo debido a que el examen de residentado, que debió ser la primera semana de junio, ahora se demoró un mes, primera semana de julio, como todo este país, ¿no? Lamentablemente estamos a merced de los ineptos, estamos a merced de los mediocres y tenemos que cambiar algún día, ¿no? Yo he hecho la lucha, pero bueno, parece que no, el país es muy duro, muy difícil para que se corrija. Esperemos que, ¿cómo se llama? Las cosas, creo que se van a ordenar un poco más. Van a dar un examen de ciencia de la salud, que es en realidad el ENAM, para entrar a internado. Eso ya está aprobado. Desde este año se da ese examen, lo cual me parece excelente. De esa manera ustedes realmente se van a medir con los demás y van a obtener las mejores vacantes para su internado. Siempre el internado es muy bueno, ¿no? El internado tiene que ser, para mí es la clave de su carrera, ¿no? Yo hice un internado fabuloso, los 365 días estuve metido en el hospital, me mudé al hospital, busqué un hospital donde pudiera vivir y viví en el hospital. Yo sé que hoy en día eso es muy difícil, pero traten de hacerlo. Muchos chicos, cuando yo tenía mis internos en el Rebagliati, ellos, especialmente los que venían de provincia, me decían, ¿no? Alquilaban su cuartito al frente y prácticamente vivían en el hospital. Así se quedaban a dormir ahí, ¿no? Yo les daba cualquier facilidad, ¿no? Ser su casillero, comían ahí y todo. Es excelente, porque hoy en día que son especialistas siempre se acuerdan de esa etapa, ¿no? Dos de esos internos son mis socios en QXMed, con ellos formamos bueno, ellos formaron la academia y después me invitaron a ser su socio. Se acordaban pues de que habían sido mis internos y siempre estuvimos en contacto, porque eran chicos muy estudiosos, ¿no? Cristian y Jaime. Y entonces, ¿no? Cristian Choa y Jaime Torres. Y definitivamente pues estamos trabajando todos los días ahí, ¿no? Tratando, yo sé que algunos dirán, ese es el negocio del autor". No, obviamente de eso vivimos, pero nuestra mayor preocupación es que mejore la enseñanza. Nosotros somos conscientes de que el médico todos los días tiene que aprender, todos los días tiene que estudiar. Al que no le gusta estudiar, se equivocó de carrera. O sea, cuando a mí me preguntan mis hijos, papá, ¿cuál es la característica? Por eso que ninguno estudió medicina, pero ¿cuál es la característica de un médico? Tienes que estudiar todos los días, hasta el día que te mueras. O sea, te tiene que gustar. No, no es como una obligación. Tiene que gustarte estudiar. Si no te gusta estudiar, otra cosa. Pero tiene que gustarte el estudiar, ¿no? Entonces, ese es. Bueno, hay algunas ocupaciones de la medicina que hoy en día quizás no estudian mucho, ¿no? Por eso estamos mal. Pero ahí está. Entonces, chicos, yo les agradezco con su confianza, espero que hayan aprendido. Esto es un curso que trata de ser lo más clínico posible, pues nosotros no vamos a ser farmacéuticos, nosotros no vamos a desarrollar drogas, para eso es todo, es otra área. A veces los chicos cuando dicen, doctor, laboratorio, pero yo realmente es bueno que hagan laboratorio. Yo no me especializo en eso, yo fundamentalmente soy un teórico de la farmacología clínica y especialista en farmacoeconomía, ¿no? Son temas diferentes. Así que vamos a algún momento, si ustedes quieren que hablemos de la farmacoeconomía, podemos hacerlo en algún curso o un simposio, a uno de sus eventos. Me avisan y les puedo dar varios temas interesantes sobre la farmacoeconomía. Bueno, entonces los dejo, nuevamente les digo, el examen les mando el miércoles, ustedes esperen que no va a ser inmediato.
El miércoles debo tener, ya mañana debo tener el examen y el miércoles les envío el balotario, jueves su examen. Si es posible, puedo averiguar a qué hora es el examen, de repente me doy una vuelta para saludarlos, va a depender muchísimo de cómo estén las condiciones. ¿Ya? No les prometo nada. Pero el año pasado pudimos con ustedes hacer clase final. Muchas gracias. Gracias y muy reconocido por ustedes por ser tan buenos alumnos, tener paciencia para y sobre todo el haber desarrollado ¿no? la capacidad de, nadie se quejó, han estado leyendo y han hecho sus resúmenes de sus lecturas. Yo creo que eso es algo que voy a ir seguir avanzando. Muchas gracias, chicos. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, doctor. Buenas Muchas noches. gracias, doctor. Muchas gracias, Buenas doctor. noches, buenas Muchas noches. gracias. Cuídese. Gracias, Doctor, doctor. Gracias, A doctor. Buenas ustedes, noches. a ustedes. Gracias. doctor, Sí, disculpe, una consulta. dígame. En fármaco, cuando llevamos fármaco uno en el portal, justamente solicitaba promedio de exámenes teóricos con una nota de un examen oral y se promediaban ambos. Ahora en el portal solo solicita exámenes teóricos, no hay un rubro donde vaya un examen oral. Entonces, ¿estos exámenes de lectura irían como si fuera un examen más teórico o dónde va a ir esa nota? No, voy a preguntar porque a mí me han dicho que sí. Sí hay una exigencia de una nota de examen oral. Ah, ya, porque justo también vi mi portal, o sea, el portal, entonces vi que no había un rubro así para Qué examen. raro, voy a hacerle la consulta. Hazme recordar, Andrea, mañana que pregunte eso porque hoy día mismo me ha escrito la secretaria y me ha dicho que sí, ¿no? Que hay una nota de examen oral. Si lo han anulado, entonces lo voy a considerar como el promedio como una nota más de examen, como lo hacía antes, pero yo lo estaba utilizando como el examen oral, ¿ya? Va a depender de lo que me pidan, pero la nota de hecho se va a utilizar. ¿Quedó claro? Sí, doctor, Listo. muchas Sí, doctor, gracias. gracias. Muy bien, no se preocupen. Casi nadie se jala en este curso porque en realidad yo creo que yo quiero creer que se me dejó entender. ¿Ok? No que es fácil. Muy bien, chicos. Nos vamos a seguir viendo, de hecho, en muchas otras cosas más. Y agradecido con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.